Hola a todos, qué bueno que estén aquí. Hoy vamos a ver cómo hacer esta puerta de metal, por si quieren asegurar alguna área de su casa, negocio, no lo sé. Y además es divertido, así que de igual forma me disculpo porque mm, las primeras partes, los pasos están en imágenes nada más. Voy a intentar poner las bases, o sea, lo más importante, cómo hacer los cortes y cómo darle la forma a la puerta, al igual que todas las medidas, etcétera, para que ustedes puedan replicarlo. Y sin más, avancemos. La tubería que forma el contorno es tubería de 1 a 1/4, puede ser chapa 16 o chapa 18. Las platinas que forman las cruces y las X dentro de ese contorno es platina de 1/8 por 3/4. Y la malla que forra la puerta viene a ser malla galvanizada, comúnmente como le llaman, o malla mosquitera. Se van a necesitar bisagras de 4 pulgadas, 3 pares, y vamos a ir explicando el trabajo paso a paso. Al momento de instalar el contramarco, lo que vamos a hacer es cortar varillas de 3/8. Déjenme el alumbro para que puedan ver más claramente. Así, de 10 centímetros. El restante queda entre la pared y el ángulo. Hay algunas personas que dicen no, que feo, se mira ese saliente, no es estético y demás, y lo dejan al ras. O sea, cortan hasta aquí la varilla y solamente soldan ese pequeño ñuquito, por así decirlo, que queda. Lo mismo hacemos en toda la parte del contramarco del otro lado también. Y así quedó finalmente no recuerdo cómo se llamaba esta parte, pero donde va cerrado el llavín. Y si notan, uh, quedó perfectamente. Ahí no. Ahí está pintado, no se nota muy bien, pero también tiene en esta parte otro pedazo que está soldado para reforzar. Y aquí también está soldado. Como pueden notar, el ancho de la malla no logró dar, así que vamos a hacer una adición en esta parte. Ahora seguimos para cortar la malla, el pedazo que nos hacía falta. Y luego marcamos el llavín al haz de nuestro contramarco. Y bueno, como estoy sosteniendo la cámara, no voy a enseñarles cómo estaba marcando, pero es fácil. Lo marcamos el contorno y luego marcamos el centro para que ustedes, déjenme les enciendo la luz, quizás pueden, no hace diferencia. Um, y así, logra marcar toda esta zona de acá. Eso es lo que vamos a abrir, vamos a romper para poder entrar con la punta.
que esto quede dentro de la pared. Luego vamos a tener que cortar este taco aquí para que logre entrar. Listo, ya sacamos el bocado de hierro y esto nos va a dar espacio para poder trabajar en esta área con más facilidad. Y este es el resultado final. La verdad estoy conforme con la estética, quedó completamente funcional. Las bisagras trabajan bien, el llavín trabaja bien. Sí, todo quedó perfecto. Y funcionó nuestra conversión de llavín izquierdo a derecho, perdón, de derecho a izquierdo, y está funcionando perfectamente. Bueno, gracias por ver.